Hola queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. En este video vengo con el análisis que preparé para el capítulo 309 de la serie Manet, que la audiencia espera con mucha emoción y curiosidad. Recuerde suscribirse a nuestro canal, activar las notificaciones y compartir nuestro video antes de cambiar a nuestro video. Cuando Yaman recibe la noticia de que el estado de Zeki es bueno, Seher abraza el cuello de Yaman. Nedim anunció que Zeki estaba en buenas condiciones y podría ser transferido en mes y medio. La señora Kanan está con ella. Al escuchar esto, Kanan se sorprende. Ali Duygu dice que el comisionado tomó una decisión equivocada durante el interrogatorio. Dice que lo que hizo estuvo mal. El negro está con él. El sentimiento dice déjame. Costos. Kara dice Duygu, tienes muy buena actitud hacia el comisario. Seher preparó café para celebrar la noticia. Dice que sus ojos sonríen. Cuando Yaman supo que Zeki se recuperaría, se puso muy feliz. Viene José. Él dice que tomas café. Cuando crezca, bebo un café negro como mi tío. Porque los verdaderos Triax beben café negro. Tengo deberes ahora. Pero di sorpresa. Luego tenemos un teatro al final del año. Dice que seré médico. Mientras Kanan y Zual hablan sobre la recuperación de Zeki, Kanan dice que nunca me rendiré, me ayudarás, nunca nos rendiremos. La tía Sultan está visitando a la señora Serra. Ella hizo un pastel. Les trajo la torta que hizo. Adana hizo pasta con queso para Anta. Sin embargo, el sultán vino a dar una lección a la señora Serra. Dice el recuerdo de un conocido. El comportamiento de este conocimiento es como lo que hizo Serra. Dios, no moleste a nadie. Él dice, mi señor me dio un problema, mi hija me dio una enfermedad incurable. Luego fue tras él mismo. La señora Serra tiene un pensamiento. Entonces la tía Sultán se despierta porque estoy cenando. Tía Aiten, el sultán no necesita saber lo que pasó. Él dice que había una implicación en lo que dijo. Nedim pone a sus hombres para proteger la habitación de Zeki. Él te dice que mantengas los ojos abiertos y no dejes la puerta. Mientras tanto, llega Zual. Lleva a Nedim a tomar un café. Nedim les dice a sus hombres que no abandonen la puerta. La señora Kanan va y le pide al guardia que saque a la gente por la puerta. Les dice a los hombres que esperen al guardia, los pacientes se quejan, no pueden esperar. Tan pronto como los hombres se van, Kanan entra en la habitación. Saca la medicina de su bolsillo. En este secreto, Nedim entra en la habitación. Di lo que buscas aquí. Kanan dice que vino a agradecerte. Kanan no puede cumplir sus planes esta vez. Sale al jardín. Ella le dice a Zual que no puedes quedarte con un hombre. Cuando Zual llama a los guardias, dice que Nedim se fue de inmediato. Hojas Zual. Negmi llega a Kanan. Dice que necesita dinero. Kanan le da dinero a Negmi. Mientras tanto, llega Seher. Dile a Negmi, ¿te conocí? Negmi funciona. Seher dice, ¿quién es este hombre? ¿Cómo lo conozco? Kanan dice que nos conocimos aquí en el casco antiguo. Seher y Yaman vinieron a visitar a Zeki. Yaman llevó el auto al estacionamiento. Aiten Sultan está pensando en lo que dijo su tía. Está buscando una emoción insoportable. Te estoy diciendo algo, pero la señora Serra dice que no digas lo que escuchaste de mí. Aiten cuenta lo que le pasó a Duygu. Hay alegría en la mansión. La gente de la mansión preparó una comida muy hermosa. La campana suena. Yusuf corre hacia la puerta y la abre porque han llegado. Zinger dice que estamos muy satisfechos con esta buena noticia. José, una cosa falta. Escribe pastel de plátano. Seher dice que voy a buscarlo de inmediato. Neslihan llama a Seher. Se dice que si te pregunto algo, ¿lo harás? Dice que por supuesto que lo haré. Recientemente, la señora Kanan me pidió que tomara su medicina. ¿Estás diciendo que vas a comprarlo? Seher llega a la farmacia. Él da la receta. Él dice lo que es este paciente. Los pacientes con cáncer no pueden usar este medicamento. Él dice que este medicamento no puede ser usado ni siquiera por una persona normal. La señora dice que esta persona no sufre de cáncer. Seher dice, pero eso muestra signos humanos. Su farmacéutico dice que tiene síntomas porque está tomando este medicamento. Seher se sorprende. Todavía está tomando este medicamento. Piensa en el camino a casa. Recuerda la primera vez que vio la relación con la señora Kanan. Seher comienza a poner todas las piedras en su lugar. Él dice que todo puede ser una mentira o puede ser una mentira. José está llamando. ¿Vienes? Duygu también viene a llamar a su madre para que rinda cuentas. ¿Me odias tanto? ¿Es cierto que calumniaste a Ali? Él dice que realmente lo hiciste. Tengo sed de lo que has estado haciendo durante años. Cada vez que saliste de esta casa, me quedé en silencio, pero lo que hiciste es un gran mal. Ali es la única persona en este mundo cerca de mí. ¿Qué hiciste?
Mantuviste a las personas a mi alrededor lejos de mí todo el tiempo. ¿Qué hiciste? Ali ni siquiera tomó represalias. Duigu pasa sin decirle nada a su madre porque no le creeré. Ser llega a casa. ¿Has estado jugando desde que salió? Él dice que Yaman tenía razón. ¿Es eso tan mal o? Mientras tanto, llega Yaman. Bienvenido, pero no escuches. Yaman pregunta por qué está pensando. Ser no dice nada. Yaman está empezando a sentir algo de dolor. Ser lo lleva a su habitación. Saliendo, Kanan desciende. Toses mientras bajas. La señora Ser Kanan dice que me alegro de verte, te estoy dando la medicina. Kanan se sorprende. Tenía un trabajo en la farmacia, Neslian me pidió que lo comprara. Cuando vio que estaba tomando la medicina, pareció un poco nerviosa. Kanan dice, diablos, ¿averiguaste cuál es la medicina? La emoción deambula por el parque. ¿Por qué me engañaste? Duigu lamenta las calumnias que su madre infligió a Ali. Él te dice cómo te hice esto. Mientras Yaman lee su libro en la cama, Ser entra en la habitación. Dice que pareces pensativo, ¿eso es un problema? Ser recuerda lo que dijo el farmacéutico. Él dice que sí, algo pasó. Cuando digo señorita Kanan, Kanan llama a la puerta, quiero decir algo, es importante. Apágalo. Kanan dice en qué farmacia compró este medicamento, este no es mi medicamento. Pero una duda cayó sobre Ser. Él dice ahora, ¿es esta realmente la medicina equivocada o simplemente la está arruinando porque tiene miedo de que ella la tome? Ser entra en Yaman. Una vez más, si se trata de un problema de donantes, ese problema está cerrado para mí. Feki se despertó y dijo que no te preocupes. La emoción es segura. Espero que lo perdones. Se quita el abrigo. Mi comisario negro te pregunta si estás bien. El volcán se acerca. Dice que es una reunión general esta noche, y tengo tu permiso si Ali está allí. Duigu Volcán dice que no fue culpa del comisionado, todo fue culpa de su madre. Ali dice que necesito encontrar al comisionado. Ir al archivo. Volcán se enfada por esta situación. Fual dice, ¿cómo puedes hacer eso? Él dice que vaya y consiga su propia medicina. Si se entera, te dirá una mentira. Dice que fui tras Ser para que Kanan lo creyera. Kanan está mejorando cada día con Zeki. Él dice lo que haremos. Fual dice que lo intentaste una vez, no funcionó, ¿cómo será? Kanan dice que no entró, que entra el doctor que visita todas las habitaciones del hospital. Duigu se acerca a Ali. Aprendí todo, no pensé que mi madre pudiera hacer eso. Te lastimé, perdóname. ¿Cómo puedes pensar que haría eso? Si alguien te hiciera esto, primero pensaría, sé que no puedes hacer eso. Pero no podías creerme. Kanan llama a su médico. El médico dice que no puede. Kanan amenaza al médico. El médico no acepta la petición de Kanan. Fual dice que no aceptó lo que pasó, ¿verdad? Kanan tampoco lo hizo, pero dice hasta ahora. Se recuerda haber hablado con Yaman cuando trajeron a Kanan a casa por primera vez. Recuerda lo que Yaman dijo sobre su madre. Ser dice que puedes sentir todos los hechos. No puedo decirte nada sin revelarlo todo. Pero dice que lo revelaré todo. Duigu piensa en lo que dijo Ali. Si tuviera razón, me ofendería. Él dice que no, que tengo que perdonarme. Ser entra en la habitación de Kanan. Primero rebusca en su armario. Encuentra la caja oculta de Kanan. Ella aprieta el candado. Pero no puede encontrar nada en la caja. Busca por todas partes en su habitación. Mira en el cajón de abajo. Ahí encuentra una caja de medicinas. Esta medicina es la medicina que le dio a Yaman. Pone unas cuantas entre las servilletas. Veamos qué es esta droga anónima. Mientras Ser bajaba las escaleras, Kanan gritó. Toses por la mañana. Dice que si queremos, podemos ir al médico. Kanan dice que es más importante que Yaman esté bien por ahora. Él dice que mejore después de eso. Hemos llegado al final de esta sección. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para ver más videos. Gracias por mirarnos. Cuídate. Nos vemos en otros videos.